Bueno, les traigo un caso que, pues sí, es un linfoma del manto, pero encierra aspectos que quizás las 3 conferencias previas referentes a este tema hemos tocado, por eso me pareció interesante. Se trata de una paciente femenina de 75 años referida por aparición de adenopatías cervicales e inguinales. Pues tenía una historia previa que un año anterior había manifestado dolor, al parecer tuvo un herpes zóster, el cual fue tratado con antivirales, y desde entonces coincidentalmente notó alteraciones en la piel de sus extremidades con posterior edema, luego fue un edema unilateral importante, y después le detectaron adenopatías que no mejoraban a pesar de terapia para tratamiento como si fuera una enfermedad vascular periférica, y se le recomendó pues una atención más profunda, pero por temas de pandemia, pues la paciente deja esto como en un segundo plano. Hay uno de los primeros temas que pues la doctora Cook mencionó, ¿no? No solamente la alteración de los manejos de tratamiento en pandemia con los linfomas, sino también algo que incidió mucho fue la búsqueda de atención. Así que pues nada, este año se le examina y pues la paciente, pues sí, tenía adenopatías cervicales e inguinales, no había presentado pérdida de peso y o fiebre hasta el momento, un año después del evento inicial. Dentro de sus antecedentes, la paciente con hipotiroidismo había sido tratada en el 2013, inclusive por un bocio multinodular. Toma actualmente levotiroxina, grava 4 para 3 aborto 1, al día con sus pruebas de tamizaje de cáncer de mamografía y Papá Nicolau, y un antecedente heredofamiliar, una tía paterna con CA de mama. No utiliza drogas, no fuma y no ingiere alcohol. Al examen físico vimos una paciente de 75 años, un poco ansiosa, asustada, a pesar de un ECOG 0, profesora de universidad, o sea que tenía un buen nivel sociocultural, a la palpación adenopatías cervicales de por lo menos 2 centímetros, fijas, no dolorosas, alguna pequeña supraclavicular y aumento del volumen difuso en el área de la tiroides. Cardiopulmonar no vimos mayor alteraciones y se le palpaba aumento del vaso 4 centímetros por debajo del reborde costal. Había asimetría importante en las extremidades inferiores de 3 cruces, con predominio en el área derecha, y se le palpaba un conglomerado ganglionar. Ella trae unos laboratorios donde vemos un hemograma, que lo primero que nos llama la atención es que tiene una leucocitosis a expensa de linfocitosis. Tenemos 16.000 linfocitos, y esto es importante porque sé que contamos con estudiantes de medicina. Siempre una linfocitosis mayor de 5.000 es algo que hay que investigar, hay que evaluar el frotis de sangre periférica y buscarle otras alteraciones que puedan indicar una neoplasia hematológica. A pesar de esto, no teníamos alteración en la serie blanca y plaquetaria. Dentro de su química teníamos una LDH un poco por encima del rango normal y una alteración en la albúmina globulina. Dentro de sus otras pruebas, pues vemos un dímero de elevado en 469 y una TSH muy elevada. Realmente cuando la paciente la refieren, pues ya tenía una biopsia del área cervical donde se demostraba una proliferación de linfocitos atípicos de bajo grado, o sea que se refiere como un linfoma. Así que pues lo que se hace es que esta patología se envía a realizar pruebas inmunistoquímicas, que es lo que generalmente hacemos, y pues dentro de las tinciones tuvo marcaje positivo para CD20, 5 y ciclina, muy característico para un linfoma de células del manto. Se le hacen los estudios de tamizaje, de estadiaje, y vemos aquí que en la médula ósea hay una infiltración difusa, pero menor del 50%, de algunos linfocitos, en donde se veía una cromatina intermedia, un poco madura, algunos nucleolos, ¿no? Así lo mismo se reporta en la biopsia de hueso. Le hacemos un PET-CT para estadiaje y para mi sorpresa, pues sí, habían diferentes áreas afectadas con niveles de ganglios. Había una fuerte tiroiditis con un SUV de 15. Esto no era linfoma, sino muy probablemente una tiroiditis. Una esplenomegalia, que hablaban de hasta 20 centímetros.
y se mostraba un conglomerado retroperitoneal que en su eje longitudinal medía 12 centímetros por 2 o 1.4 centímetros. Y un conglomerado inguinal en donde había un marcaje importante del SUF hasta de 8, como ven en estas imágenes. Así que, bueno, en nivel cervical también se mencionaba que habían adenopatías, pero con un SUF en 2. Así que, pues, lo que nos han enseñado en la Facultad de Medicina es que si tenemos adenopatías que son sospechosas de malignidad, siempre uno debe escoger por biopsiar de arriba abajo, del área cervical, supraclavicular y por último inguinal. Pero en el PET, como ustedes pueden ver aquí, la enseñanza es que el PET nos ayuda a dirigir cuáles son las lesiones en donde hay mayor actividad glicolítica y probablemente podamos encontrar una mejor representación de la muestra. Le hicimos también un ultrasonido Doppler de miembros inferiores. Como vieron, tenía un dímero D elevado, edema unilateral, pero afortunadamente salió negativo por una trombosis. Así que pues en este momento contábamos con un linfoma del manto. Pues ya hemos mencionado cuál es la estadística y el doctor Rummel habló extensamente de los linfomas. Solamente les recuerdo que los linfomas del manto son particulares porque son varias enfermedades en una. Pueden tener desde un curso indolente a pueden ser como tener un curso agresivo. Por eso la elegí esto como un caso de enseñanza. Y el tratamiento realmente varía según la edad, comorbilidades y facilidades para el trasplante. Cuando tenemos un linfoma del manto, esta paciente además tenía una enfermedad Wilkie porque tenía un conglomerado en área inguinal de 8 por 4 por 6 centímetros y una masa retroperitoneal de 12 por 2 centímetros. Nosotros podemos hacer una escala de severidad o una escala pronóstica que es el MIPI. Toma en cuenta aspectos relacionados a la edad, el ECOG, el Ki-67, que es un marcaje de proliferación que nos ofrece el patólogo y nos ayuda a saber si es una paciente de alto o bajo riesgo. Como les mencioné, hay linfomas del manto indolentes y algunos agresivos. En este caso, en la patología, no tenemos este valor del Ki-67, inclusive no contamos con otros valores que usualmente no se hacen, pero en la literatura nos ayudan a poder saber si este paciente tendrá un curso indolente o agresivo. Así que, pues, para que conozcan, son marcadores adicionales que se pueden hacer para definir. Así que, pues, podemos decir que, en resumen, tenemos una paciente añosa, de 75 años, lo que hablaba el doctor Fayad, pues, todo el cambio que tenemos que hacer en pacientes agresivos de mayores de 65 años, quizás no es el mismo en pacientes jóvenes, que se presenta con una enfermedad nodal agresiva, ¿no? Con esplenomegalia y masa bulky. Así que este paciente, generalmente los indolentes, uno los ve que se presentan con fase leucémica, es decir, linfocitosis y esplenomegalia. Pero cuando ya tenemos fase nodal y fase bulky, este paciente clínicamente aparenta poder tener un curso agresivo. Así que, pues, la primera pregunta a discutir es, ¿consideraríamos a esta paciente como una paciente indolente o agresivo, teniendo en cuenta que ha tenido un año de evolución? Y que si realmente necesitamos enviarle estos marcadores pronósticos para poder definir esta pregunta. Bueno, en este estudio se encontró que los pacientes que habían debutado con fase leucémica se podía hacer una categorización según si tenían linfadenopatías o no. Aquellos que presentaban adenopatías o nodal involvement, veíamos que tenían una supervivencia muy por debajo de aquellos que no. Y esto es la gran diferencia entre un paciente indolente y un paciente agresivo. Así que clínicamente con esta paciente que se manifiesta con una enfermedad nodal, con masa bulky, pues en su momento no pensamos en volver a biopsiarla para entonces tener un diagnóstico, como quien dice, más profundo, porque era una paciente que ya manifestaba dolor en el área. Pues tenía el limitante también porque todos estos reactivos son costosos. Yo creo que ya teníamos suficientes elementos para comenzar un tratamiento en esta paciente. Estas son las guías del 2021 del NCCN. Ya las mencionó el doctor Rummel,
pero como es una paciente de más de 75 años, solamente quería enseñarles que este recuadro que marca las terapias menos agresivas es lo que entonces nosotros nos planteamos con esta paciente. Tenemos desde el clásico R-CHOP, que pues en su momento era como el más atractivo, el R-Bendamustina y ahora el mencionado R-VAC, ahora con el Aracel, que al parecer mejora las tasas de respuesta de los pacientes, ¿verdad? Esta paciente, pues, al final se le puso en el tapete todas las ventajas que podía tener una sobre otra. Esta paciente no quería un mini hipersiva, no quería estar hospitalizada y se le indicó R-Bendamustina. ¿Sí? Tenemos un ECOG en 0, 75 años, sabemos que esta paciente no va a ir a trasplante, así que se le indica R-Bendamustina como un plan a completar 6 ciclos. Actualmente, esta paciente lleva 4 ciclos y como pueden observar en el PET-CT post 3 ciclos de quimioterapia, tenemos una respuesta metabólica completa con un Duville 2, ¿no? El Duville para los estudiantes de medicina está basado en la captación comparada con por lo menos la densidad de tejidos como el hígado. Y en esta barra que muestra rojo o amarillo, mientras más amarillo, más capta. Así que, pues, increíblemente, pues, con R-Bendamustina la señora entró en remisión completa. Ahora viene lo más importante. Cuando un paciente hace un tratamiento, siempre nos pregunta, ¿y ahora qué sigue, doctora? ¿Me va a dar más tratamiento? ¿Me va a dar otra quimioterapia? ¿Me va a observar? Así que, pues, esas mismas preguntas nos hicimos con la paciente. Pues, definitivamente la señora no es candidata a trasplante. Es esta paciente candidata a mantenimiento, recordando que elegimos R-Bendamustina como una terapia de inducción. Y ustedes consolidarían a esta paciente con radioterapia solamente por el hecho de tener una masa bulky. Bueno, ya tuvimos ahí como unas pistas, el doctor Fayad nos conversó de por lo menos en pacientes que tienen difusos con PET-CT negativos, pues ahí en curvas mostraba que quizás la radioterapia en PET-CT no era tan necesaria. Pero bueno, siempre uno queda ahí como un poco pensando qué hace, ¿no? Estos estudios en manto no estoy tan segura que han resultado. En las mismas guías te hablan del mantenimiento, utilizar rituximab cada 8 semanas si has utilizado R-CHOP o 2 a 5 años si has usado rituximab mini hipersiva. Pero la data actual todavía no sugiere ningún beneficio después de usar rituximab bendamustina. El doctor Rummel, al inicio en sus conferencias, mostró claramente el estudio STIL de mantenimiento, donde hizo una categorización de quizás un montón de linfomas indolentes, dentro de ellos Waldenström y el linfoma del manto. Y él básicamente, el perfil de los pacientes va muy parecido al de la señora, pacientes entre 18 y 80 años, ECOG 0,1, que utilizaron R-Venda. ¿Qué encontró él? Que no había ninguna diferencia en las tasas de supervivencia global a 4.5 años ni de supervivencia libre de enfermedad. Este estudio todavía no categóricamente no nos puede decir que necesitamos mantenimiento con rituximab. Sin embargo, en el 2021, ahora esto ha salido publicado un estudio que se realizó en centros de Estados Unidos, liderizado por el doctor Karmali, 1.162 pacientes que se dieron seguimiento retrospectivamente del 2000 al 2015. De ellos, 697 eran menores de 65 años y 465 eran mayores de 65. Clásicamente, ser un paciente mayor te disminuye las tasas de supervivencia libre de enfermedad de 79 versus 67 y de supervivencia global 92 versus 86. Pero si podemos hacer una subclasificación en esos pacientes añosos con rituximab de mantenimiento versus sin mantenimiento, pues este estudio demostró con algo significancia que sí había una diferencia en las tasas de supervivencia de 81 a 58 a 2 años y de supervivencia global de 96 a 80 años, como vemos en esta gráfica. Y en estos estudios sí se incluyó en la serie pacientes que habían tenido rituximab con bendamustina más mantenimiento de rituximab, como ven en las líneas rojas, que les conferían mayor tasas de supervivencia. Bueno, ustedes vieron que en las guías todavía no está, este es un estudio del 2021,
conversaba yo con un doctor colega acá en la clínica, que las guías se hicieron pues como para tener una orientación, pero siempre debemos individualizar los pacientes y ver qué cosas nos van saliendo. En este estudio que le presenté, ellos pudieron concluir que dentro de los factores que podían modificar el pronóstico de los pacientes con manto, estadísticamente significativo fue el mantenimiento con rituximab, independientemente del esquema de inducción que hayamos elegido, estadísticamente significativo en pacientes mayores. Quizás había un beneficio en los regímenes que contenían ARA-C. En este estudio no salió significativamente estadístico. Lo menciono por el REVAC, que cada vez tiene más auge. Quizás inclusive la combinación de REVAC con un mantenimiento de rituximab puede ser como quien dice la combinación de elección. Pero bueno, ya van saliendo nuevos datos. Así que bueno, esto era lo que les quería mencionar. Me gustó este caso porque podíamos como quizás tomar tips de cada una de las conferencias que se presentaron. Gracias por su atención. No sé si alguno tiene alguna pregunta.